Tener un conocido o un familiar miembro del Mossad es algo que a veces te complica la vida, pero que muchas veces te da privilegios. Y yo, en este video, voy a hacer uso del privilegio que tengo de conocer a un familiar, un amigo, un conocido, quién sabe qué, activo en el Mossad hace muchísimos años, que me contó una historia que yo desconocía. Todos conocen aquella historia del 17 de septiembre, cuando a las 3:30 de la tarde en el Líbano se escuchó un montón de explosiones por medio de gente que después supimos que son miembros de la organización terrorista Hezbollah. Recibieron un mensaje en el Viper y al verlo les explotó en sus propias manos. Lo que pocos saben es de que hubo un intento similar unas décadas antes, también por parte del Mossad y de Israel, para hacer volar Vipers de la misma organización terrorista Hezbollah. Una historia que tiene que ver con Colombia, con México, con Estados Unidos, con Israel, sí, con nosotros mismos, y que les va a resultar increíble. No se la van a poder creer. Y yo estoy orgulloso de ser el primero que se las cuente. Aquella persona nacida en Colombia, Amira Cohen, vivió en este barrio que les voy a filmar a continuación, Neve Tzedek, en la parte sur de Tel Aviv, frente al mar Mediterráneo, y es seguro de que de su barrio venía a estas aguas del mar a disfrutar, a ventilarse un poco después de sus misiones. ¿Qué hacía? Voy a pasear por el barrio y les voy a contar las dos historias. La que ustedes conocen, con los detalles que quizás no saben, y la historia que ustedes desconocen y que yo quiero que la conozcan. Empecemos. Les cuento que una vez hice una lista de las 50 cosas que hay que hacer antes de morir dentro de Israel. Una era esta, visitar el barrio de Neve Tzedek, y quiero aclarar que Israel no admite ni desmiente que fue la responsable de la operación de los Vipers, pero está contenta por el resultado. Yo opino que sí lo hizo, y por medio del Mossad, sin saber, suponiendo. Esa operación del Mossad para hacer explotar los Vipers del Hezbollah fue un meticuloso plan que se desarrolló durante varios años y culminó en una serie de explosiones, como les dije, el 17 de septiembre del 2024. El plan comenzó a tomar forma en el 2022 y fue un enfoque innovador para desestabilizar al Hezbollah durante un periodo de creciente tensión en toda esta región. La clave del éxito radicó en el uso de Vipers, en particular el modelo Apollo AR-924, que era resistente y tenía una larga duración de batería. Hezbollah compró alrededor de 5.000 de estos dispositivos, creyendo que eran seguros y fiables para sus comunicaciones. Sin embargo, el Mossad había incorporado explosivos de tal manera que no podían ser detectados, incluso si el dispositivo era desmontado. El día de la operación, los Vipers fueron activados remotamente para emitir un mensaje que decía: "Has recibido un mensaje encriptado", lo que llevó a los operativos del Hezbollah, a los miembros terroristas, a presionar dos botones para acceder al contenido. Esta acción, que requería el uso de ambas manos, resultó en que las explosiones destrozaran las manos de muchos usuarios, incapacitando a cientos en el acto. Según dicen, hubo cientos de muertos, pero este es un dato de que nadie va a reconocer. Además, las explosiones se extendieron a otros dispositivos de comunicación en el área, resultando entonces en miles de bajas para el Hezbollah. Bajas no me refiero a muertos, pero sí víctimas, heridos o gente que desde ese momento habrá tirado el guante y dicho: "Yo con estos israelíes nunca más". Esta táctica no solo interrumpió las comunicaciones de Hezbollah, sino que también permitió a las fuerzas israelíes llevar a cabo ataques adicionales con mayor eficacia, debilitando aún más la capacidad operativa del grupo. En el momento de pensar en responsables, obviamente, los ojos de inmediato se dirigieron hacia aquí, hacia Israel. Hezbollah e Israel, todos saben, han tenido una historia de conflicto desde el nacimiento de la milicia pro-iraní en la década de los 80. Una historia de conflicto que se ha acrecentado este último año. A lo largo de estos meses, sus enfrentamientos han sido constantes debido a la solidaridad que Hezbollah le ha brindado al Hamas.
Israel, por medio de su famosa y temida agencia de inteligencia, el Mossad, que les recuerdo opera solo en el exterior, ya venía calculando un ataque de estas dimensiones. La inteligencia israelí conocía la inclinación de la milicia chií por usar Vipers y había diseñado un plan sofisticado para interceptarlos. Israel había creado hace un par de años una empresa fantasma que ofrecía la fabricación de estos dispositivos, y antes quiero abrir un paréntesis y decir que los agentes del Mossad ya no operan en el exterior como lo hacían en la década del 60, 70, 80 o incluso 90. Los tiempos cambiaron, todo es más visible y ahora, en vez de estar físicamente en los lugares de conflicto, tenemos agentes a los que le pagamos, agentes locales, ya sea en Irán, ya sea en Líbano, ya sea en Siria, y son agentes que nosotros los manejamos a control remoto desde aquí. Entonces les dije de que Israel creó hace un par de años una empresa fantasma que ofrecía la fabricación de estos dispositivos. BAC Consulting, con sede en Hungría, era en realidad una tapadera que producía este tipo de aparatos para diferentes clientes. Diferentes clientes, sí, aunque a nosotros solo nos interesaba uno de ellos, el Hezbollah. El grupo libanés había encargado más de 3.000 Vipers con el fin de distribuirlos entre sus miembros en el Líbano y algunos en Irán y en Siria. Los dispositivos tenían el sello Gold Apollo, una empresa de alta tecnología taiwanesa con la cual BAC Consulting había negociado el permiso para usar su marca. Durante la fabricación, los aparatos fueron manipulados para ocultar junto a su batería unos pocos gramos de PENT, uno de los explosivos más poderosos, además de un interruptor que les permitiría accionarlos a distancia. El envío de los Vipers hacia el Hezbollah empezó en el 2022 y se fortaleció a comienzos de este año, cuando el líder del movimiento, Nasrallah, lanzó su petición de enterrar los celulares y pasarse al buscapersonas. Por hoy se sabe que los que estallaron correspondían a un envío reciente. Los agentes de inteligencia israelíes los despachaban mediante su fábrica fantasma a la espera de que llegara el momento preciso para hacerlos estallar. Tras los ataques, los medios de comunicación con base en Taipei llegaron a las oficinas de Gold Apollo para indagar por lo sucedido. Allí ya se encontraban miembros de la Fiscalía taiwanesa haciéndole preguntas al presidente y fundador de la firma, Hugh Chin-Kwan, al cual le pidieron todo tipo de detalles sobre sus socios y sus contratos. No son productos nuestros, se apresuró a decir Chin-Kwan, y aclaró que estos dispositivos habían sido fabricados por BAC Consulting, que contaba con su autorización para usar su marca y para distribuirlos en diferentes regiones. El gobierno de Hungría, por su parte, afirmó que los aparatos no fueron elaborados en su territorio. Los detalles de este caso tardarán en conocerse. Ya se harán películas en Hollywood sobre esta misión, otra del Mossad, como la de Entebbe, como la de Sabena, pero sus consecuencias, en cambio, han comenzado a verse de inmediato. Pero, como les dije al principio, ese no fue ni el primero ni el único intento por el estilo. Amira Cohen nació el 14 de febrero de 1975 en Medellín, Colombia, de una familia judía ashkenazí que emigró desde Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Desde pequeña, Amira fue brillante y se destacaba por su curiosidad insaciable. A los 10 años, su familia se mudó a Tel Aviv, Israel, buscando una vida más segura. Esta ciudad en la que estamos ahora y en este barrio, Neve Tzedek, fue un refugio para ella, pero la guerra y el conflicto siempre parecían estar a la vuelta de la esquina. A lo largo de su juventud, Amira se convirtió en una joven carismática y extremadamente inteligente, destacándose en matemáticas y lenguajes. Había una energía especial en ella, una combinación de belleza y agudeza que no pasaba desapercibida. A los 22 años, tras completar su servicio militar obligatorio en las Fuerzas de Defensa de Israel, fue reclutada por el Mossad debido a sus habilidades lingüísticas, su capacidad de pasar desapercibida y su conocimiento de varios países latinoamericanos, particularmente Colombia, México y Estados Unidos.
Era el año 1997 cuando Amira comenzó su entrenamiento en espionaje, una época turbulenta en el Líbano. Una época donde la organización Hezbollah, con el respaldo de Siria e Irán, se encontraba en constante enfrentamiento con Israel, y les quiero aclarar que eran años en los que Israel tenía ocupada la franja sur del Líbano, una franja que salimos en el año 1999. Para 1998 ya estaba involucrada Amira en misiones encubiertas. Ella fue elegida para una operación especial llamada, escuchen bien, Operación Viper. Esta misión se centraba en el uso de dispositivos de comunicación que los combatientes de Hezbollah utilizaban en el sur del Líbano, específicamente Vipers que usaban para coordinar movimientos. La tarea del Mossad era infiltrarse en esta red de comunicación y sabotearla. Amira fue enviada a la frontera con el Líbano primero y luego a Beirut, a la mismísima capital, bajo una identidad falsa, por supuesto. La operación fue meticulosa y peligrosa. Amira trabajaba junto a un equipo de expertos en telecomunicaciones para insertar códigos que, una vez activados, convertirían esos Vipers en detonadores de pequeñas bombas colocadas estratégicamente. Toda similitud con la actualidad es pura coincidencia. Pero amigos, podemos entender dónde nació la idea de esta última misión de septiembre. ¿Se dan cuenta? Hace 30 años atrás. El objetivo era interrumpir las comunicaciones críticas de Hezbollah mientras enviaban un mensaje claro: la inteligencia israelí estaría en todas partes. Pero, como en todas las guerras encubiertas, las cosas no siempre salen según lo planeado. En abril de 1999, durante una operación en las afueras de Beirut, Amira y su equipo se vieron atrapados en un fuego cruzado. La operación para sabotear los Vipers ya estaba en marcha, pero un error técnico causó que los dispositivos explotaran antes de lo previsto. 3 miembros del equipo murieron instantáneamente y Amira fue gravemente herida. Aunque sobrevivió, el trauma físico y emocional de aquella noche la perseguiría por el resto de su vida. Después de la operación, Amira fue enviada a México bajo el nombre de Sofía González, una identidad encubierta, para alejarla del peligro mientras se recuperaba. Desde Ciudad de México trabajó en la embajada israelí recolectando inteligencia y manteniéndose en la sombra. A pesar de las heridas, su mente seguía siendo afilada. En el año 2000 fue enviada a Estados Unidos para coordinar operaciones de inteligencia entre ambos países, entre ambas agencias, la CIA y el Mossad, y se movió entre Washington D.C., la capital, New York y Miami, bajo diferentes identidades. Pero el costo emocional de sus años como espía estaba destruyendo su espíritu. Amira sufría de pesadillas recurrentes, reviviendo la explosión aquella en Beirut y la pérdida de sus compañeros. A menudo se preguntaba si la vida que había elegido valía la pena. Aunque era admirada por su profesionalismo, su belleza y su ingenio, no les dije, era una mujer muy bella, por dentro ella se sentía sola y rota. Las cicatrices físicas de las heridas que sufrió en Beirut no eran nada en comparación con las que tenía en el alma. En el año 2003, Amira tomó una decisión que sorprendería a sus superiores. Decidió dejar el Mossad y regresar aquí, a Neve Tzedek, en Tel Aviv. Aunque intentó reintegrarse en la vida civil, ella nunca pudo escapar de los fantasmas del pasado. Una tarde de octubre del 2005 fue encontrada sin vida en su apartamento de la calle Shabazi, en este barrio bohemio de Tel Aviv, víctima de una sobredosis de medicamentos. Algunos dijeron que fue un accidente, otros susurraron que fue un suicidio. Lo cierto es de que Amira Cohen, la colombiana que trabajó para el Mossad, quedó enterrada en el silencio. Su historia fue cubierta por las sombras de operaciones que nunca se revelaron al público y su legado fue recordado solo por aquellos pocos que la conocieron realmente. El misterio de su vida, la valentía que mostró en sus misiones y el dolor que llevó en su corazón son recordados en los círculos más secretos de la inteligencia israelí, pero no por el público entero. Lamentablemente para el mundo, Amira fue simplemente una más entre los muchos que sacrificaron todo en nombre de la seguridad.
Aunque su historia nunca llegó a las primeras planas de los diarios, quienes la conocieron y vieron su sacrificio la recuerdan como una mujer que dio todo por una causa, perdiendo en el proceso su esencia y su vida. Antes de morir, ella dijo: a veces el mayor precio por servir a tu país es perderte a ti mismo. Y ahora, por medio de este canal, por medio de este proyecto, yo espero de que el legado, la herencia, la memoria de Amira Cohen llegue a cuanta más gente posible, sea amigo o enemigo de Israel. Listo, amigos, aquí vamos a terminar el video. Espero que les haya gustado. De ser así, no se olviden de regalarle un me gusta, comentarlo, compartirlo y, por supuesto, los interesados, suscríbanse al canal. No saben cuánto me apoya moral y técnicamente para seguir creando contenido de este estilo. Amigos, no todos los días se escuchan una historia así del Mossad relacionada con Latinoamérica, con ustedes mismos y con nosotros aquí en Israel, ¿verdad? Apóyenme. Shalom.